Bienvenidas, bienvenidos. Es un enorme placer darles la bienvenida a este evento que hemos denominado Longevidad con Perspectiva de Género. Y vaya nombre, y vaya si habrá temas que derraman de este lema, de este nombre, y sobre los cuales comenzaremos a abordar esta temática en esta jornada. Este evento lo hacemos en conjunto entre Pensar en Grande, el programa que promueve la creación de soluciones innovadoras para personas senior, está desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo, con Endeavor, Uruguay, con Seniors y también con OMEU, que es la Organización de Mujeres Empresarias, Emprendedoras y Ejecutivas de Uruguay. Queremos en este comienzo, contarles algunas cosas importantes. Por ejemplo, que van a estar habilitadas las consultas que ustedes quieran hacer a través del chat, por supuesto, pueden por allí ir dejando sus dudas y consultas. Tenemos un tiempo acotado y esto no me parece algo menor, comentarles, cuál va a ser el tiempo con el que nos vamos a manejar en esta jornada. Estamos calculando que este evento en su totalidad va a durar una hora y cuarto aproximadamente. Esto es importante porque sabemos que es una hora en la cual las agendas están nutridas y ya ustedes vayan reservando una hora y cuarto aproximadamente para poder escuchar a las diferentes ponentes de esta jornada. Eso por un lado. Por otro lado también importante que nos pueden seguir a través de las redes sociales, la red social de OMEU, @OMEU_UY, por un lado, y por otro lado también @pensarengrande.uy para que estén al tanto de todas las actividades. Queremos agradecer especialmente a ANDE, la Agencia Nacional de Desarrollo, porque siempre está apoyando y fomentando la cultura del emprendimiento aquí en Uruguay para poder llevar a cabo este evento. Fue muy importante el apoyo de ANDE, también el Banco HSBC y AFAP Sura. ¿Y por qué estamos hablando de la intersección de estos temas, ¿no? De longevidad y de género? Ustedes se pueden preguntar, estamos en el marco del Mes de las Mujeres y el objetivo justamente es conversar acerca de esta etapa en la vida de nosotras, de las mujeres, de los desafíos que se nos presentan y también de las oportunidades, de la innovación, de poder capitalizar la experiencia, de emprender, de reconvertirse laboralmente, de invertir y de mucho, mucho más, porque es un tema que ya es de público conocimiento, que la expectativa de vida se ha extendido gracias al avance de la ciencia y somos las mujeres las que somos más longevas y eso también es importante. Entonces, ¿qué implica eso? ¿Qué roles debemos asumir las mujeres y ocupar en estas etapas? ¿Qué oportunidades nos brinda todo esto? Para hablar de estos temas vamos a estar acompañadas de 4 mujeres realmente referentes en diferentes aristas, tanto en Uruguay como en Argentina, porque este es un evento regional, y estoy hablando de Mónica Botero, de Mercedes Jones, de Milagros Kirpach y de María del Pilar Rodríguez. Así que, si les parece, vamos a comenzar porque ustedes quieren escuchar a estas mujeres que tienen mucho para comentar. Y vamos a abrir con la directora del Instituto Nacional de Mujeres de Uruguay, en Mujeres, Mónica Botero. Ella es escritora, periodista, editora, tiene una vasta experiencia en medios de comunicación nacionales e internacionales, es autora de obras literarias donde ha visibilizado la historia y también el legado de mujeres a lo largo del tiempo. Es dirigente política y reconocida activista feminista. Así que le doy la bienvenida a Mónica. ¿Cómo estás? Estoy prendiendo el micrófono, ¿verdad? Ahora sí, yo dije, seré Sí. yo, pero no, ahora sí, estas cosas maravillosas de las Bien. teleconferencias. ¿Cómo estás, Mónica? Bien, buen día, Alejandra, ¿cómo están? Muy bien. En el medio del mes de las mujeres, que nos ha tenido con un montón de actividades, tanto aquí como fuera del país, representándolo. Y es un mes que sabemos que es un poco agotador, pero también da satisfacciones, pone el tema a la agenda, y eso nos parece maravilloso, que ya no es el 8 de marzo, ya es marzo.
Ujú, exactamente, exactamente. Y bueno, y eso también a nosotros nos implica un agradecimiento muy especial porque dentro de tu agenda has hecho el lugar para poder acompañarnos y por eso queríamos agradecerte mucho, Mónica. Y creo que es importante como, bueno, directora y referente dentro de este Instituto Nacional de la Mujer, el hablar acerca de por qué incorporar el tema de la economía plateada, de las mujeres en la autonomía económica, ¿no? ¿Qué significado tiene, como vos decías, en este mes de marzo en el cual se visibilizan mucho más estos temas? Bueno, el Instituto Nacional de las Mujeres, como lo hemos estado diciendo durante todo este mes de marzo, y lo ha hecho también en los marzos anteriores, eh, ha focalizado la conmemoración del mes en reflexionar sobre una línea estratégica que tiene el Instituto de las Mujeres, que es la promoción de la autonomía económica. Desde varios puntos de vista, desde el punto de vista teniendo en cuenta la empleabilidad, teniendo en cuenta el fomento, el apoyo al emprendedurismo, a la autonomía económica en el sentido también financiero, a la toma de conciencia de que nosotros necesitamos manejar nuestros propios recursos y acceder a nuestros propios recursos para justamente ganar autonomía, pero también autonomía en otros aspectos que ahora puedo entrar en ellos, también desde el punto de vista de los cuidados, visibilizando la necesidad de la corresponsabilidad en los cuidados y del rol del Estado, que también lo tiene, en el apoyo a los cuidados de la ciudadanía con el fin de permitir mayor acceso a los desarrollos personales y también por un tema de democracia. Eh, Cuando hablo de las autonomías, digo que desde el instituto consideramos, y no somos obviamente las únicas ni el único país, que pensamos que la autonomía económica es en buena medida la que nos va a permitir alcanzar las otras tres autonomías que reconoce desde las reflexiones, por ejemplo, de la CEPAL, que son la autonomía física, esto es vivir en un mundo libre de violencia, libre de acoso, que nos permita tener un gobierno sobre nuestro propio cuerpo, la autonomía política, que es la que habilita a las mujeres a acceder a los lugares de decisión y también a sus propias decisiones sobre su vida, y la autonomía económica, que por eso decimos que es la primera necesaria para alcanzar las otras. Dentro de todo este panorama que nosotros definimos como el campo de la autonomía económica, hay una línea de trabajo que está desarrollando el Instituto de las Mujeres, que es el de las mujeres mayores. Primero, porque como tú decías, Alejandra, vamos a ser cada vez más, cada vez vamos a vivir más años, pero también cada vez en ese rango etario somos notoriamente más mujeres que hombres. Y mujeres que hoy por hoy necesitan primero reconocimiento y después tomar conciencia de su propia independencia y de su propio valor. Y tercero, porque acá también estamos hablando en términos de mercado, hay una inmensa oportunidad, tanto para las propias mujeres mayores como generadoras de bienes, de servicios, pero también como, llamémosle, usufructuantes y disfrutantes de determinados bienes. Pero sobre todo, la línea que a nosotros nos interesa desarrollar en el instituto es, por un lado, el reconocimiento. Las mujeres, si las mujeres hemos estado invisibilizadas en el mundo público, las mujeres mayores estuvieron y están particularmente invisibilizadas en la memoria histórica, en la memoria de nuestra comunidad, de nuestras sociedades, en el reconocimiento público, por un lado, pero también en la definición de sus necesidades como consumidoras. Somos grandes consumidoras, digo somos porque me falta muy poquito para ingresar al rango etario, somos grandes consumidoras, por ejemplo, de cultura,
somos grandes consumidoras de turismo, somos grandes consumidoras en general, y no estamos pensadas como un segmento tan importante además del mercado. Pero insisto, la necesidad del reconocimiento como sabedoras, como transmitidoras de saberes y como consumidoras, es una línea de trabajo que desde el instituto priorizamos, y por eso vamos a seguir y a participar con tanto interés en esta actividad. Así que bueno, muchas gracias por dejarnos contar lo que estamos haciendo desde el instituto, y por supuesto quedamos atentas a poder hacer algún comentario más. Excelente, no, me parece fantástico lo que estás diciendo, Mónica, y si será importante, ¿no? Cuando hablabas el tema de esa invisibilización que durante mucho tiempo hubo de determinada franja etaria en el tema de la publicidad, ¿no? Por ejemplo, ahora, afortunadamente, también hay marcas que se están dando cuenta, eso mismo que decías, esas mujeres que siguen siendo consumidoras de un montón de productos, y también otra de las cosas importantes y que estamos fomentando, lo seguiremos haciendo durante esta jornada, ya que entre las organizaciones que están detrás está Endeavor, que es una organización que apoya constantemente a los emprendedores, es que hay muchas oportunidades también a nivel de emprendedurismo, que aquí en Uruguay es una actividad que afortunadamente se desarrolla y tiene un vuelo alto e importante, de apuntar a ese mercado, ¿no? De ofrecer soluciones y servicios para esas mujeres en esa etapa de su vida en la cual siguen siendo consumidoras de determinados productos. Entonces también hay oportunidades desde ese lugar, por eso es lo que queremos recalcar en esta jornada. Reitero el agradecimiento, Mónica, porque sabemos que tu agenda es muy nutrida, y bueno, haberte tenido en el inicio de esta jornada de la longevidad con perspectiva de género para nosotros es un honor. Bueno, un gusto haber participado, y como les decía, esta es una línea nueva de estudio que tenemos en el instituto, quedamos a las órdenes por un lado y atentas a aprender, a seguir aprendiendo en este tema. Se hace camino al andar, como siempre, ¿no? Muchísimas gracias por estar con nosotros, Mónica Botero. Bueno, conversábamos con nuestra primera invitada en esta jornada, Mónica Botero, directora del Instituto Nacional de las Mujeres de aquí de Uruguay. Como les decía, este es un evento de carácter regional. Estaba hablando con la organización minutos antes de comenzar. Hay más de 450 personas inscriptas, así que muchísimas gracias a todas y todos los que nos acompañan en este sentido, ¿no? Desde diferentes lugares, porque estamos aquí en Uruguay a las 9:20 de la mañana, la misma hora en Argentina, pero en lugares como México, Colombia es mucho más temprano, así que redoblamos el agradecimiento para aquellos que han tal vez madrugado un poquito más o nos están acompañando en su desayuno para recibir a estas panelistas. Y para continuar con esta dinámica, ahora justamente vamos a saltar el charco, como decimos aquí en el Río de la Plata, y nos vamos a ir rumbo a la República Argentina, porque nos va a acompañar con su presentación Mercedes Jones. Ella es socióloga, doctora en ciencias sociales, directora de proyectos del Centro de Innovación Social de la Universidad de San Andrés, y actualmente impulsa la iniciativa Longevidad Positiva y el Senior World Café. Bienvenida, Mercedes, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias. Tenés razón que estoy del otro lado del charco. Pero viste que esta maravilla que nos acerca, ¿no? Nos acerca a la tecnología y nos permite que nos estén escuchando y que nosotras también estemos en diferentes lugares. Absolutamente. Bueno, yo me quedo muy atenta para recibir tu presentación. Sí, yo en realidad primero agradecer, porque pensar en grande para mí es un modelo inspirador de alianzas entre organizaciones, experiencias diversas que son complementarias y están promoviendo y poniendo en valor, como se dijo recién, el emprendedurismo de las personas mayores, que es algo fundamental para nuestra región. Y por otro lado, como ya dijiste vos y también se enfatizó, estamos en una situación social inusual, que se usan muchos términos para describirla, ¿no? Se habla de explosión silver, nueva longevidad, revolución demográfica, porque lo que se está tratando de señalar es un carácter de cambio rápido, novedoso y de escala global. Y yo
llamo la atención al mismo tiempo de que no siempre lo rápido, lo nuevo y lo amplio es bueno. Entonces, surge la pregunta, ¿qué deberíamos tener en cuenta a partir de ahora para lograr una buena longevidad? ¿Y qué deberíamos tener en cuenta para lograr lo que logramos, como bien dijiste recién, una longevidad positiva? Bueno, hay tanto para decir y tanto que me entusiasma a mí, que me ayudó mucho que la invitación fuera para reflexionar en el mes de la mujer como una oportunidad para conversar sobre la intersección entre mujer y longevidad. Bien. Porque el concepto de interseccionalidad desde la sociología nos ayuda a comprender que podemos caminar por distintos senderos. Por ejemplo, el de la mujer, y tratar de conocer y entender qué pasa allí. El de la longevidad, y lo mismo. Pero si no prestamos atención a los lugares donde estos senderos se cruzan, perdemos la riqueza de la propia realidad y muy probablemente nos equivoquemos en las decisiones que tenemos que tomar. Entonces, yo me refiero al momento en que el ser mujer, ¿no? Se transforma, pasa a ser otra cosa porque se le agrega el de ser una persona mayor, como yo, o el ser negra, el ser pobre, el ser indígena, el ser musulmana, católica, judía, agnóstica, lesbiana. Yo podría seguir agregando dimensiones, identidades sociales que en algunas sociedades en las que vivimos, al sumarse, restan. Es decir, generan exclusión, generan dolor social e individual, aumentan la vulnerabilidad de las personas. Yo recuerdo cuando estaba conversando con una hermana indígena en Aira, ya sabemos que yo vivo en Buenos Aires, en la sede que tiene la Asociación Indígena de la República Argentina en Buenos Aires, y ella me hizo ver su realidad. Me dijo, Mercedes, a mí me han excluido por indígena, por mujer, por pobre y ahora por vieja. Yo en ese momento no estaba como ahora en la edad de entender lo que ella me decía, pero igual tomé conciencia de la exclusión por la edad, pero me fijé más, ¿no? Al ver los varones de Aira, los distintos caciques de las distintas naciones indígenas de mi país, que me di cuenta de ese doble estándar de la vejez entre mujeres y varones que Susan Sontag describió con muchísima precisión en los años 70 y que tiene una absoluta actualidad. Ella dijo, escribió un artículo que se hizo famosísimo, ahora digamos se viralizó. Ella dice, mientras que el hombre madura, la mujer envejece. Entonces, así las cosas, ¿no? Como otras panelistas van a describir algunas situaciones específicas referidas a la mujer situada en sus ciclos vitales, en su profesión. Yo querría dedicar unos minutos a dar unas pinceladas de la sociología en esto de la intersección. Excelente, Entonces, Mercedes. Yo te voy a dejar porque así te escucho como el resto de la gente, te dejo ahí en tu presentación. Adelante. Buenísimo, buenísimo. Entonces, yo decía la intersección. La intersección de mujer y vejez es un campo muy desarrollado, desde la ciencia, la política, la filosofía, recientemente el feminismo. Bueno, hay mucha bibliografía. Ahora, si pensamos en mujer y longevidad, allí se nos achican las ofertas de materiales de lectura y hay pocas, yo diría nulas, propuestas para la acción. Y ustedes se estarán preguntando, ¿qué significa esto? Cuando hablamos de vejez y longevidad, ¿no estamos diciendo lo mismo? Desde mi perspectiva, son dos conceptos que se utilizan distintamente, como si fueran sinónimos, pero no son lo mismo. Y yo, por supuesto que corro el riesgo de simplificar demasiado, porque no voy a tomar en cuenta las culturas donde las personas aspiran, o sea, la vejez es aspiracional, o las religiones como las judías, donde se venera a la persona anciana. Pero yo diría, por eso digo, simplificando, que en nuestra sociedad conviven dos modelos. El primero hace referencia a un paradigma que en el imaginario social muestra a la vejez asociada con pérdida, falta de autonomía, enfermedad, muerte lenta y psicológicamente dolorosa. Desde este modelo, que yo llamo clásico porque nos acompaña desde la época de los griegos,
la vejez produce miedo y rechazo. Entonces, el paradigma asociado con la vejez produce miedo y rechazo. Ahora, en contraposición, o quizá complementando este paradigma, existe un modelo que podríamos llamar emergente, que mira el paisaje de la vejez desde la perspectiva de la longevidad, como un nuevo momento del ciclo vital, donde no solamente se vive más y se llega a edad muy avanzada, sino que se vive mejor. Por eso hablamos de longevidad, ¿no? Larga vitalidad. No solo vivimos más años, sino que tenemos chances de vivir mejor que nuestras madres y abuelas. Y justamente se hizo muy famosa Simone de Beauvoir, ya lo era, pero ella escribió un libro emblemático, que se llamó La vejez. Ella empezó a escribirlo a finales de los 60 y lo publicó en los 70. No sé si alguna de ustedes lo leyó, pero yo recuerdo que me provocó un bajón importante casi todo el libro. Me costaba identificarme con lo que ella decía, y recuerdo me peleaba con Simone de Beauvoir, y recuerdo que yo lo leía y pensaba, le falta una parte de la película a esta mujer, está viendo solo una parte de la realidad, está viendo solo el lado oscuro de la luna. Me acuerdo que empecé a usar esa metáfora, y bueno, tenía pensamientos por el estilo, ¿no? O sea, no me resonaban nada de lo que ella decía, hasta que llegué al final, llegué a los apéndices, porque yo soy esa lectora que no corto y miro los apéndices, los leo al final. Bueno, en la edición mía estaban por la página 675, así que imagínense todo lo que me hubiera evitado si hubiera hecho como una lectora normal de leer cuando corresponden los apéndices. Bueno, el primero trata sobre personas centenarias, el segundo sobre temas de cuidado, el tercero la situación de los viejos en el trabajo en los países socialistas, y el cuarto incluía estadísticas, o incluye estadísticas de sexualidad de las personas mayores. Esos temas, los cuatro, son de absoluta actualidad. Simplemente les comento el comentario, de hecho les leo, ella en el de los centenarios plantea que, y cita a una encuesta que se hizo en la época donde figuraban 700 personas de 100 y más años, y ella dice, predominan las mujeres, y agregaba algunas características de estas mujeres, y las describía, por supuesto, como activas, ¿no? Pero decía, lúcidas, tenían buena memoria, un carácter independiente, parejo y hasta alegre, un vivo sentido del humor y gusto por las relaciones sociales. Y después agregaba que estaban actualizadas con lo que pasaba a su alrededor, etcétera, 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 ¿no? Y yo tardé bastante en darme cuenta que ella publicó el libro en los 70, pero que yo lo estaba leyendo en 2011. Es decir, que los cambios que se habían producido del momento en que ella escribía, que fueron un poco más de 40 años, los cambios fueron descomunales. Hoy no solo en los países como Francia la gente vive más, sino que hay una democratización de la longevidad. Viven mejor. En todo el mundo la gente vive más. Entonces, lo que Simone de Beauvoir captó de estas mujeres es lo que en nuestro siglo ya llamamos personas perennials, quienes, como las plantas perennes, dejan caer en el otoño las hojas que no les sirven, y entonces permiten que crezcan otras, y así mantienen siempre el follaje pleno. Estas personas no caen en la trampa de la edad cronológica y siguen buscando maneras, en cada estación vital, de aprovechar mejor el sol, el agua, ¿no? Entonces, la pregunta que yo me sigo haciendo, es cómo hacemos para vivir mucho y bien. Porque cada una de las personas que estamos acá, yo misma, no importa la edad que tengamos, tenemos altas chances de ser longevas. Entonces, tengamos claro que por ahora, como se dijo ya, la vejez es femenina. Vivimos mucho más que los varones. Yo le recuerdo a Liliana Urbina, que es un integrante de la Revolución de las Viejas, que es un movimiento muy interesante de mujeres de Argentina, que ella nos decía, la cantidad de años que vamos a vivir en vejez es cada vez mayor, y sin embargo,
llegamos a esta etapa de la vida y nos damos cuenta que no hemos planificado nada. No hemos decidido nada sobre los próximos 20, 30 o incluso 40 años que nos quedan por vivir. Y no lo hemos hecho, nos decía ella, no lo hicimos, no por falta de precaución, no porque somos unas desvoladas, sino porque como personas estamos entrenadas para no pensar en la vejez. Y por ahora, desde mi perspectiva, conviene que prestemos atención a que la opción no es envejecer o morir. Yo he entrevisto gente para estos temas que me dice, yo no tengo miedo a la muerte, le tengo miedo a la vejez, ¿no? Porque la asocian con este modelo, ¿se acuerdan? Clásico de decrepitud. Pero la opción que tenemos no es envejecer o morir. Cuando nos morimos. Lo que tenemos que elegir y aprender a gestionar es envejecer bien o envejecer mal. Después viene el tema del buen morir. Pero para mí el tema es envejecer bien o envejecer con miedo a la vejez. Es decir, que tenemos que recuperar el coraje de vivir a medida que pasan los años, celebrar nuestros cumpleaños y vivir sin miedo a la vejez. Muchas de nosotras no queremos aceptar el mandato del reloj social que nos dice que cuando las agujas van llegando a los 50 años, ¿no? Ya somos menos que descartables, y cuando llegamos a los 60, 70, 80, ni que hablar, nos transformamos, se dijo ya, en seres invisibles, sin relevancia y sin capacidad para agregar valor a nuestra comunidad. Y entonces, yo pienso, y ustedes lo verán, lo único que nos propone nuestra sociedad a partir de estas edades es ser clase pasiva, abuelas, jubiladas, y nos ofrecen, inclusive hablamos de la publicidad ya, pegadura para dentaduras postizas, bastones, pañales, y las fotos. Ustedes piensen en las fotos, ¿no? Hablan de personas mayores y ponen una persona sentada en un banco de la plaza. Bueno, quizás estoy exagerando, porque es posible que usted necesite un bastón, y si es así, tengo que aprender a usarlo. Pero conversábamos la otra vez, pongan un poco de onda en los diseños. ¿Vieron alguna vez algo más aburrido que los bastones que se venden en nuestras ciudades? Porque no es solo de Argentina, en todos lados pasa lo mismo. ¿Por qué algo funcional tiene que ser feo? ¿Por qué tiene que venderse en una farmacia? ¿No? Bueno, esperemos que en la naciente economía de la longevidad las empresas sean innovadoras y creativas, pero lo que quiero decir es que tenemos que crear una economía de la longevidad y del bienestar, no solo una economía de la vejez y del cuidado. Esto es necesario, pero esto es fundamental iniciarlo, ¿no? Contar con bastones, un par de anteojos, es importante, pero también, como dice el libro blanco del talento senior, necesitamos proyectos, emprendimientos e iniciativas que desafíen nuestra capacidad y en muchos casos que nos permitan vivir, porque con las jubilaciones en nuestra región no alcanzan. Entonces, yo desde Longevidad Positiva invito a algo más. Digo que tenemos que ser revolucionarias. Nuestra aventura pasa por generar una revolución no solo económica, no solo en las empresas, sino estética y de valores. Tenemos que rescatar la belleza de todas las edades. Ni que hablar, empezar a valorar la belleza de las canas, las arrugas, ¿no? Es entonces una revolución contracultural. La revolución madurecente tiene una serie de características muy atractivas para explorar, por supuesto, no me da el tiempo para hablarlo, pero a veces siento que estoy en una carrera de obstáculos, que también es una carrera de resistencia, porque nuestra sociedad edadista no nos ayuda, no solo por ser mujer, tampoco los ayuda a los varones, tampoco los ayuda a los jóvenes, y por eso la colaboración entre nosotros y con los otros es fundamental. Y por eso, para que las intersecciones de la edad y el ser mujer sumen y no resten, tenemos que desarrollar nuestra habilidad de superar el edadismo generalizado, parar el microedadismo tolerado, es decir, tenés 70 y pico, qué bien que estás, no pareces, bueno, microedadismo absoluto, ¿no? Es una trampa decir, ay, gracias. No, gracias no, tengo y represento la edad que tengo y estoy orgullosa de tenerla. Bueno, y tenemos que detener el edadismo autoinfligido. Yo soy a veces mi peor enemiga, y lo digo así, soy recontra talibana conmigo misma, y creo que para seguir avanzando
podés hacer algo ya mismo, que no depende del gobierno, que no depende de las empresas, que no depende de la sociedad civil. Y es decirle a nuestra vocecita interna que se calle y deje de machacar con el miedo a la vejez, para que entonces podamos comenzar a decir cada vez más alto, ¡viva la longevidad! Bueno, muchas gracias. Excelente, excelente. La verdad es que, bueno, con el entusiasmo con que hablas, con el conocimiento de causa, y ahora entiendo lo de iniciativa de longevidad positiva, porque eso justamente es lo que estás transmitiendo con tus palabras y con toda tu expresión corporal, Mercedes. Ha sido un placer escucharte. Mira, te comento que a través de las preguntas y respuestas por allí, Fabiana decía que en esas intersecciones que vos realizabas al comienzo, ¿no? Se suma la de las mujeres que estamos llegando a la maternidad a una edad muy avanzada, dice, por lo cual en la etapa de adulto mayor, en muchas oportunidades tenemos hijos adolescentes, ¿no? Y todo el peso que eso también implica, otro tema que se suma a estas varias aristas. Absolutamente. Excelente. Bueno, que Absolutamente. tengas muy buena jornada. Gracias por acompañarnos. Ha sido un verdadero placer recibirte ahí, como decía al comienzo, desde el otro lado del charco. Bueno, gracias a todas. Me encanta la idea de que sean en este momento 163 personas participando. Muchísimas gracias, Mercedes. Bueno, hablando de esto que mencionaba Mercedes, justamente, ha habido muchos inscriptos durante la previa, realmente ha superado todas las expectativas, hay gente que se va a seguir incorporando a lo largo de esta mañana, y además ustedes van a tener la oportunidad después de poder recibir todo este material que va a quedar grabado, ¿no? Así que para eso ya les voy anticipando que apenas terminemos, ustedes dejaron allí sus datos en el formulario de ingreso, van a recibir una encuesta que les vamos a pedir, es muy, pero muy cortita, son 30 segundos para completarla, como para hacer una evaluación de esta jornada, y cuando completen esa encuesta después van a poder recibir la posibilidad de ver este encuentro y de compartirlo también con otras personas que tal vez hoy no se pudieron sumar. Así que la longevidad con perspectiva de género va a seguir llegando a muchos otros lugares. Y hablando de lugares, vamos a volver a la República Argentina con otra de nuestras ponentes del día de hoy. Ella es Milagros Kirpach, es cofundadora y COO de No Pausa. Yo tuve el gusto en la mega experiencia Endeavor del año pasado de conocer la tarea de No Pausa y maravillarme realmente con todo lo que están haciendo. Milagros está especializada en gestión de proyectos de comunicación, es periodista y profesora universitaria, además de activista social. Bienvenida, Milagros, ¿cómo estás? Hola Alejandra, ¿cómo estás? Gracias, gracias. Así como agradecía a Mercedes también, para mí es un placer cada vez que nos convocan a No Pausa en general. Miriam o yo, Miriam es mi socia y seguramente la conocen también. Y la verdad es que es un placer siempre estar acá y poder traer un poco de lo que hacemos o de lo que analizamos nosotros. Y en esta jornada tan especial, en el marco de un mes también particular, en donde, bueno, voy a ir presentando, pero vamos a tratar una temática que me parece que viene como anillo al dedo de todo lo que estamos hablando. Excelente, bueno, entonces yo me voy al lugar de los televidentes, me quedo por ahí viendo tu presentación. Solo confírmenme que están viendo ok, que están todo perfecto. Excelente, todo claro. Bueno, vuelvo a decir, agradezco y empezamos con una temática que por ahí les suene rara al principio, pero voy a intentar dilucidar el porqué de la importancia de traer este tema a conversación. Menopausia y liderazgo 40 más, ¿no? ¿Cómo impacta la menopausia, una etapa de la vida, en nuestro espacio de trabajo, con nuestros colegas? Digamos, ¿cuál es ese vínculo entre una etapa de la biografía hormonal y su impacto en el espacio de trabajo, y qué números nos empiezan a incipientemente mostrar o dimensionar ese impacto, ¿no? Para quienes no me conocen o no conocen lo que hacemos desde No Pausa es una organización que viene trabajando muy fuertemente en la visibilización de la menopausia, de esta etapa de la biografía hormonal, bajo principalmente 3 ejes distintos: la información y la educación, el acompañamiento y herramientas concretas para quienes están atravesando, pero también venimos trabajando codo a codo con sectores públicos y sectores privados en algo que se habló bastante acá, que es de entender las necesidades de una etapa o de las mujeres puntualmente a partir de que empiezan esos cambios hormonales a partir de los 40 años. No Pausa ya tiene una comunidad que tiene 170.000 mujeres en Latinoamérica, pero
no estamos hablando ni de una, ni de dos, ni de tres, ni de 170.000, estamos hablando, y estos son los últimos números que tenemos que dimensionan a cuántas personas nos está atravesando, son 1.000 millones de mujeres atravesando el climaterio. Paren que me veo como hay mucho, ahí está, 1.000 millones de mujeres atravesando el climaterio, nada más ni nada menos que 12% de la población mundial, y ahí está el asteriquito en mujeres, porque cuando empezamos en mujeres, pensamos, ya digamos, empezamos a traer de que no se trata solo de madres, solo de abuelas, estamos hablando de hermanas, familias, colegas puntualmente también. Y si bien estamos acá y es un placer estar o empezar a analizar, como bien decía Mercedes también, la longevidad con perspectiva de género, y sin dudas esta es una cuestión que nos atraviesa y está interseccionada, género, edad, el climaterio puntualmente o la menopausia, sí es importante traer que es muchísimo más que una cuestión de género, ¿no? No solo quienes estamos atravesando, vamos a atravesar, tenemos que empezar a analizar o poner sobre el tapete, sobre la mesa, estas temáticas, ¿no? Entonces nos gusta siempre traer esta idea de que es mucho más que una cuestión de género. Pero sí quiero hacer un ejercicio, y ahí nosotros vamos viendo en el chat, y si pueden intercambiar y sumarse y compartir, como para romper el hielo también, ¿qué es lo que se les viene a la mente cuando escuchamos la palabra menopausia, ¿no? ¿En qué pensamos cuando pensamos en menopausia? Yo no puedo meterme en la cabeza de cada una de las personas que están del otro lado, sí las invito a que vayan, y les invito a que vayan compartiendo lo que se les viene a la cabeza, pero sí puedo preguntarle al mayor buscador del mundo qué es, ¿no? ¿Qué es una menopáusica, una mujer menopáusica? En este caso a Google, y estas son algunas de las imágenes que suelen mostrar. Y ahí Mercedes contaba, bueno, cuando hablamos de mujeres adultas vemos, o en general, ¿no? Cuando las representaciones de la longevidad suelen ser las mujeres o los hombres en el banquito en la plaza, ¿no? La mirada al horizonte. Bueno, en este caso también un poco nos trae esas imágenes dolientes, y aunque no lo crean, y esta es una pregunta que les quiero hacer, si está en percepción o en línea con la realidad del siglo XXI, estas imágenes que nos muestra Google, que nos muestra el mayor buscador del mundo, lamento decir que no, que hay un sesgo algorítmico bastante grande. Y acá vemos de un lado a una de esas imágenes, mujeres hermosas, digamos, sonrientes igual, porque elegimos las sonrientes, pero posmenopáusicas, y del otro lado, y les va a llamar la atención, pero 3 actrices muy conocidas, bueno, Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston, que hace más de un año ya vienen diciendo que están en la menopausia, o sea, estos íconos de la juventud, ¿no? Que están en la menopausia, que inclusive invirtieron en una startup de menopausia. Y no me maten, sé que ni todas las personas somos Jennifer Aniston, es una realidad, pero sí la mujer promedio está en el medio. Y en el siglo XXI, de alguna forma, que nos gusta hablar también desde menopausia, la menopausia en el siglo XXI, qué es o cómo se representa, qué se parece, recién Mercedes también decía eso, a qué se parece la menopausia en el siglo XXI, y debo decirles que de alguna u otra forma esta menopausia no tiene una sola cara, sino que tiene tantas caras como menopausias, o tantas caras como personas que dejan de menstruar en diferentes momentos o en diferentes circunstancias, ¿sí? Entonces, hay un sesgo algorítmico grande de parte de Google que sigue asociando, ¿no? esa menopausia a la longevidad, y hay un montón de factores que han hecho que esta etapa de la vida se invisibilice o quede dejada de lado. Empezando por una cuestión como contextual. Hablábamos recién un montón de aumento del lifespan o de expectativa de vida. Bueno, esta conversación, menopausia no hubiese existido ni estaríamos teniéndola hace 70 años atrás, en donde la edad promedio de la menopausia era de 57 años y la expectativa de vida de 59. Entonces, realmente vivíamos 2 años después de nuestra última menstruación. 2 años, apenas 2 años. Ahora, no es novedad que las cosas vienen cambiando y van a seguir cambiando. Entonces, y el promedio actual de esa edad de la menopausia, de esa edad de la última menstruación, perdón, voy a tomar un poquito de agua que me estoy quedando sin voz. Mucho aire por acá, aire acondicionado, y está complejo.
La edad promedio de la menopausia es 51 años, la expectativa de vida global alrededor de 82-83 años. Entonces, las cosas cambiaron y mucho. Estamos hablando de una etapa que va a abarcar al menos un tercio de nuestras vidas, más o menos 30 años. Y yo vine hablando muchísimo de climaterio, etapa, porque sí, y este es nuestro generalmente aha moment, ¿no? Menopausia es solo un día de nuestras vidas, es la fecha de la última menstruación, del último periodo, cuando cae la última gota menstrual. Lo que tiene significancia y relevante, y a lo que vamos a profundizar ahora en relación al impacto en el espacio de trabajo, es a la etapa, es al climaterio, ¿sí? Una de las grandes etapas de nuestra biografía hormonal, de acá, si ven, quienes vayan viendo en pantalla, ven todo este gráfico, en la línea del medio son los cambios hormonales a lo largo de esos ciclos vitales o esos ciclos hormonales. Todos conocemos la pubertad, todos conocemos la etapa fértil, en donde quienes decidirán maternar, maternarán, quienes no, pero poco sabemos de esta otra gran etapa, climaterio, en donde las fluctuaciones hormonales tienen un impacto, y es una etapa de alrededor de 15 años, ¿sí? Formada por 3 fases, si podemos decir así, o al menos 3, acá nos focalizamos en 3. Una es la perimenopausia, que se da, vean acá, mitad de los 40 años, finales de los 40 años, mucho antes de lo que nos imaginamos. La menopausia como fecha de la última menstruación, donde, como veíamos antes, la edad promedio es de 51 años, y la posmenopausia, momento en el cual las hormonas se empiezan a estabilizar y pasan otras cosas, tenemos otras preocupaciones. Acá nos vamos a focalizar principalmente en los primeros momentos. Más de 34 síntomas que impactan en distintas dimensiones. No sé qué llama la atención, por ejemplo, lo estético, ahí englobamos todo lo que es impacto en la piel, impacto en el pelo, etcétera, pero tenemos en general estas 6 grandes dimensiones de impacto de los síntomas. Y hay un slide que me gusta siempre traer, porque cuando hablamos de 34 síntomas, estamos hablando de 34 síntomas literal, y los últimos estudios hablan de 48, o sea que hay un salto también, y algunos otros que pueden aparecer por la ventana. En resumen, todo lo que vine diciendo, que sé que es un montón de información en términos de masticar y duro, el climaterio es una etapa que puede durar hasta 15 años, ¿sí? Suele empezar antes de lo que nos imaginamos, y ese es muchas veces el gran meollo de la cuestión, que no nos identificamos o no identificamos los cambios hormonales a esta etapa. Impacta a la gran mayoría, somos 51% de la población mundial, como veíamos recién, más de 1.000 millones de mujeres atravesando el climaterio. Es inevitable, es un cambio biológico, no podemos zafar. No sé si se dice así también en Uruguay o en el resto de los países, pero no podemos zafar. Y sí se puede atravesar sin inconvenientes bajo 3 ejes: información, apoyo y acompañamiento adecuado. Eso es una realidad. Ahora bien, ¿por qué es importante que hablemos de menopausia cuando hablamos de liderazgo femenino, o por qué es importante hablar de menopausia en espacios de trabajo? ¿Qué es lo que quería traer? Porque es una temática que ha sido dejada de lado. En los últimos años fuimos conquistando ciertas otras fases de nuestra biografía hormonal en los espacios de trabajo, pero esta la dejamos un poquito de lado, ¿no? Siguiendo con esa idea de lo invisibilizado. Primero, entender que 8 de cada 10 mujeres en edad de menopausia están todavía en el espacio de trabajo, ¿no? Están trabajando. No es una novedad, pero a veces hay que ponerlo en número para graficarlo. Y no solo eso, sino que vamos a estar al menos 20 años más. Mínimo 20 años más después de entrar en esta etapa. Y yo les fui contando acá un poco de los cambios hormonales, les fui contando también del impacto en la sintomatología. A no todas las personas les afecta por igual, cada individuo es único, ¿sí? Cada cuerpo es un cuerpo, pero sí vemos que los primeros números nos muestran que el impacto que tiene toda esa sintomatología, que el impacto que tienen los cambios hormonales y principalmente la desinformación, no de por sí los cambios hormonales. Digo, el problema o el enemigo, lo pongo entre comillas, no son los cambios hormonales, ni que somos mujeres. El enemigo está en la desinformación, es lo que nosotros llamamos siempre de síntoma 35. El síntoma 35 es la desinformación.
Entonces, algunos números para mostrar parten de varias investigaciones. Una muy clave que se hizo apenas hace 2 años, que le impulsó el Parlamento británico con 2 organizaciones, BUPA y ICPD, que mostraron algunos números que son al menos a tener en cuenta relevantes para las organizaciones. 47% de quienes tomaron un día de trabajo por un síntoma nunca le dijeron al empleador la razón. Y quienes están del otro lado estarán pensando, ¿no? Pero qué exagerado, hoy en el siglo XXI siguen pasando estas cosas. Sí, la verdad es que sí. Más si tenemos en cuenta que el 60% presenció alguna vez bromas o chistes sobre menopausia en espacios de trabajo. Aunque sean microagresiones, esas microagresiones están, ¿no? Está insoportable, está menopáusica, déjala, bueno, ni hablar como si pasamos a no en el espacio de trabajo, sino en la televisión, hay insultos como vieja seca, etc. No solo eso, sino que el 60% manifestó que se había visto afectada por la falta de información y soporte y apoyo. Sí, este silencio tiene un gran impacto, tiene un alto impacto, no solo por la alta incidencia, la cantidad de mujeres, sino también porque los números así lo muestran. Por ejemplo, otro número interesante, 11% de las mujeres entrevistadas rechazaron una promoción por la falta de confianza para tomar un nuevo desafío. Y acá lo linkeamos, y desde No Pausa lo estuvimos analizando mucho, a toda la sintomatología que impacta el nivel cognitivo, ¿no? Lagunas mentales, falta de concentración, etc. Y un número que por ahí también llama la atención, que es que casi 1 millón de mujeres dejaron sus trabajos en los últimos 10 años en UK por síntomas del climaterio. Véanse si no es un tema a tratar dentro de las organizaciones. Véanse si no es un tema a empezar a al menos traer a conversación puertas para adentro. Estamos hablando de talento experto, estamos hablando de talento diverso, estamos hablando de una perspectiva valiosa. Y antes de cerrar, sí, me gustaría dejarles una conclusión de todo esto, que es principalmente que los cambios hormonales, la sintomatología y todos estos números que venimos mostrando, no pueden ser abordados bajo ningún punto de vista como una liability más, ¿no? No pueden ser una cuestión que sigan justificando la exclusión del talento femenino 40 más o de nuestra actividad y nuestra potencialidad de seguir siendo productivas después de tal o cual edad, ¿no? No puede ser visto así, pero sí el no abordarlo, el no preguntarse al menos cómo está impactando, sí, al menos los números muestran que tiene determinado impacto. Es como que si estamos de alguna forma tapando el sol con la mano. Así que, ¿por qué? Y como conclusión, ¿por qué es importante que traigamos menopausia y impacto en el liderazgo? Primero, que nos implica a todas las mujeres o personas que menstruamos líderes del siglo XXI. Es el momento en el cual estamos tomando lugares de toma de decisión y poder, ¿no? No a mi edad, yo tengo 28 años, casi 29, pero 28 años. No a mi edad, en ese lugar no estoy en lugares de verdadera toma de decisión y poder. Es a partir de los 40, 45 años. Sería como muy triste que una etapa de nuestra biografía hormonal sea producto, o sea, sea una capa más que se suma al techo de cristal. Es sobre retención y apoyo del talento 40 más, y estos datos que trajimos son más, pero bueno, el tiempo es limitado, nos muestran el impacto que tiene no ponerlo sobre la mesa, el impacto que tiene no hablar, y a su vez también la falta de acción, ¿no? Así que el gran punto es, bueno, les invito a todas las personas que estén del otro lado a sumarse, a liderar este cambio en Latinoamérica, porque el norte global ya empieza a tener sus, para que voy a dejar de compartir, empieza a tener sus avances en este sentido, pero todavía en Latinoamérica estamos bastante atrás. Entonces les invitamos así a empezar a pensar dentro de las organizaciones cómo esto puede ser una temática que forme parte de todas las otras que ya venimos conquistando, como es la menstruación, como es la maternidad o la etapa fértil, y por último también la menopausia. Excelente, Gracias. Milagros, muchísimas gracias. Bueno, en el último slide que compartías estaba por allí la página web, pero recordemos cómo hacen para enterarse más de todas las actividades de No Pausa.
pueden ingresar a www, ahora lo pongo en el chat, .nopausa.com, en Instagram somos NopausaIG, en LinkedIn también, pueden contactarse ahora yo dejo mail y todo para que nos escriban sin dudas, y les invito en serio realmente a que sea de la mano de Nopausa o fuera de la mano de Nopausa, pero que pongamos esta temática dentro de las organizaciones. Sin lugar a dudas, y todos esos datos, esas cifras que compartías, nos impulsan a eso. Muchísimas gracias, que tengas buena jornada allí en Buenos Aires, seguramente calurosa también, por eso hablabas del aire acondicionado. Insoportable, es que ya me quedé sin voz porque me di cuenta, estoy 24, sí, lamentablemente, ¿no? Pero no se puede vivir sin el aire. Gracias. Gracias, a Milagros. Desde Buenos Aires, desde Argentina, otra de nuestras ponentes. Y avanza la hora y avanza el valor que estamos compartiendo en esta jornada de longevidad con perspectiva de género. Espero que la estén disfrutando tanto como yo acá, que me toca conducir, y como todo el equipo que está detrás de cámaras, y que, bueno, estamos todos muy entusiasmados, por supuesto, con este resultado que estamos obteniendo, y con todo lo que esto va a disparar, obviamente, ¿no? Porque las cifras que han presentado y los datos que ha presentado Mercedes, recién Milagros, y bueno, y todas las ponentes, Mónica y ahora María del Pilar, que nos va a acompañar en segundos, tienen que ver con esos disparadores para que ustedes sigan informándose y moviéndose, ¿no? Hacia ese empoderamiento y hacia ese emprender y hacia tantas oportunidades que nos presenta esta etapa de la vida. Gracias a todas las que están también participando a través de preguntas y respuestas, y antes de darle la bienvenida a María del Pilar Rodríguez, quiero comentarles, porque lo estaban preguntando, que si esto va a quedar grabado. Sí, lo había comentado hace un ratito, pero el público es dinámico y han seguido ingresando. Ustedes van a recibir, apenas termine este webinar, van a participar a través de una encuesta que les pedimos que la completen, porque va a ser súper sencillita, muy cortita, una encuesta anónima para ver qué les pareció esta actividad y así poder recargar pilas para las futuras actividades, y posteriormente van a poder recibir entonces la forma de acceder a la grabación de este encuentro. Bueno, les contaba, María del Pilar Rodríguez, vamos a presentarla. Ella, de formación, es química farmacéutica, tiene un doctorado en tecnología de alimentos por la UDELAR, está diplomada en tecnología de alimentos en Valencia, España, en IATA. Se ha desempeñado en diferentes empresas públicas y también privadas, hasta la creación de su propia empresa, Scafia, una consultora en sistemas de gestión de la calidad y de la instalación también de un laboratorio de análisis físico-químico de agua que está vinculado al área de la salud y brindando servicios a los centros de diálisis. Tiene cerca de 50 años de experiencia laboral, de los cuales 18 fueron dedicados a la gestión y operativa de sus dos emprendimientos de consultoría y laboratorio, y actualmente está dedicando mucho tiempo a iniciar actividades postergadas, como por ejemplo el estudio en Data Science, el tratamiento de datos y actividades de voluntariado social. Ha participado del programa Mujeres Inversoras, organizado por Social Lab y OMEU, y hoy es un placer recibirla. María del Pilar, ¿cómo estás? Muy bien, Alejandra. Muchísimas gracias por esa presentación que en realidad no parece ni mía. Muchas gracias. Qué lindo. Es genial, ¿no? Cuando uno va revisando todo lo que ha Sí. hero en su vida, a veces otra voz se lo cuenta y dices, No digo. todo eso ha pasado. Además, muy buena periodista, muy buena sacaste toda la información. Tengo fuentes, hay fuentes, sí. Acá ven esta cara y escuchan esta voz, pero hay todo un equipo trabajando atrás bueno, que respalda todo esto. Muy bien. Bueno, antes que nada, antes de empezar con alguna pregunta tuya, me gustaría así el agradecimiento que se ha sumado mucho más. En realidad, o sea, quería agradecer a todas las organizaciones participantes, OMEU, Endeavor, Pensar en Grande, pero todos los panelistas que han disertado hasta ahora, estas mujeres excelentes, y a todos los participantes que nos están acompañando, que son muchos, ¿no? O sea que bueno, que para mí es mi primera experiencia desde los 73 años que tengo en este tipo de actividades, y bueno, me fascinó.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, bienvenida, excelente que haya llegado a esto, que sea la primera de muchas, porque seguramente, seguramente, tenés mucho para aportar por tu experiencia profesional y personal, y eso me parece que también tiene que ver con esto, ¿no? A medida que pasan los años, vamos adquiriendo experiencia, y el poder compartir eso con los demás es súper enriquecedor. ¿Cuál ha sido tu recorrido profesional para llegar hasta acá? Yo hice simplemente una síntesis, pero me gustaría escucharte. Hiciste una síntesis perfecta, no me dejaste nada afuera. Lo único que ahora yo te voy a contar en realidad cómo lo viví y cómo lo sentí, o sea, les voy a contar, porque todo tuvo sus hitos, ¿no? Esto que tú comentás de, bueno, esta mujer hizo cantidad de cosas, y bueno, sí, porque en realidad todos tenemos algo medio rarito, ¿no? Pero una de las cosas mías es que me gusta muchísimo estudiar. Me gusta estudiar, siempre fui muy estudiosa y por ahí muy inquieta, siempre buscando nuevas oportunidades, buscando cosas nuevas. El mundo, o sea, no es que ahora hay un avance, una disrupción tecnológica, siempre avanzó. Y entonces eso me llevó siempre a ir buscando. Y bueno, y así se me fue pasando parte de la vida, y bueno, cuando en realidad, bien, o sea, fue una vida muy rica, si se quiere, en lo que hace a profesionalmente, ¿no? Y llegando ya al final del siglo pasado, o sea, y eso a veces me suena como fuerte decirlo, y llegando a los 50 años, o sea, cosa que no me di mucha cuenta en ese momento, decidí sí arriesgar por mí misma. O sea, yo voy a invertir en mí, porque para algo me había capacitado, para algo me había formado, tenía una cierta experiencia profesional, había hecho una trayectoria como muy versátil, ¿no? Muy flexible, con conocimiento de diferentes rubros. Dije, bueno, llegó el momento, podríamos añadir más cosas, pero lo dejamos ahí. Y bueno, dije, me establecí en forma independiente, establecí una consultora y el laboratorio, como tú bien mencionaste, pero creo que fue la consultora en realidad la que me dio como esa cintura y esa flexibilidad para ir armonizando y articulando con otros actores, ¿no? Así que bueno, ahí llegué yo. Quizás me parece importante que bueno, que uno va buscando ese tipo de opciones, y la primera cosa que yo decidí fue el riesgo en mí misma, cosa que en la facultad en particular, y yo creo que en casi todas y hoy por ahí, no nos forman para buscar nuestro camino, para apoyarnos en lo que estudiamos, apoyarnos entre nosotros, a creer que nosotros podemos hacer cosas y podemos desarrollarnos en forma independiente y ganar. O sea, esa apuesta fue grande, porque yo en ese momento cambié de temática, me dediqué de lleno a la gestión de calidad y cambié de sustento. Yo dije, si yo quiero emprender algo mío, tengo que dejar todo. No me sirve tener una patita acá, otra allá y enloquecerme. Mi concentración tiene que ser en esto. Y ahí fui, ahí marché, y ahí no me di más vuelta, ¿no? Yo recuerdo que en ese momento el gerente general de la empresa en la que yo trabajaba en ese momento, que teníamos un excelente vínculo, bueno, le conté, la verdad, voy a hacer esto. Me dice, eligió la opción difícil. Yo dije, bueno, ¿qué me querrá decir? Muchas veces me acordé de su palabra y pensaba, ¿volverías atrás? No, acá voy bien, voy haciendo camino, voy abriendo también camino y ruta para otras mujeres también, ¿no? Sin duda. Porque Así claro, el que camino bueno. del emprendedor no es un camino de rosas. A veces se muestra el camino del, hay que ser emprendedor, ¿no? No es un camino de rosas. No obstante, los que tenemos la llamita emprendedora sabemos lo que significa esa pasión que mueve, ¿no? Y ese, bueno, hay que trabajar más horas, o por ahí no hay fines de semana en algunos momentos, y como es tanta la pasión que eso es un motor propulsor. Sí, yo creo que son más los desafíos, o sea, que se nos presentan permanentemente que los aburrimientos, diría yo, ¿no? O sea, Claro. Lo que pasa en una empresa es que uno va quedando y se va. No, acá es siempre cambio, personas distintas, empresas distintas. El laboratorio que desarrollé también me supuso muchas exigencias. Entonces siempre es estar bueno, con las pilas repuestas, ¿no? O sea, es imposible distraerse ni un instante, porque Bloom
lo que habíamos armado se nos vino abajo, ¿no? Claro. Así que bueno. Justamente eso que vos traías ahora, ¿no? De esos 50 años que decías, no me di cuenta, estaba en los 50 años, finalizando el siglo, ¿no? Y me decidí a hacer este cambio, una mujer profesional. Eso es como ese modelo de rol que sirve también para otras mujeres que vengan después y que digan, pero mirá lo que hizo, capaz que yo también me puedo animar. ¿Qué te ha movido a vos a prepararte para ser una mentora de otras mujeres en este ámbito, ¿no? De la empresa, del emprendimiento. Bueno, exactamente por ahí va la mano, ¿no? Por ahí va la respuesta quizás. O sea, como emprendedora y quizás como abriendo en ese momento el emprendedurismo no es lo que es ahora. Hoy hay un ecosistema emprendedor que continenta, protege, en aquel momento no. Y entonces dije, bueno, yo tengo que aprovechar, me encantaría aprovechar esta instancia donde hay realmente oportunidad de acercarse a mujeres, de participar, de poder transmitir la experiencia, de poder recoger sus experiencias, de que hay cosas que yo viví que capaz que podríamos evitar que sucedieran, ¿no? Porque eso también es importante, o no, y acompañarlas en ese proceso. Un aspecto que es muy importante, que eso lo desarrollé en la consultoría, es el acompañamiento sin imposición, ¿no? O sea, yo en realidad voy mostrando caminos y mostrando oportunidades. Tú decidís, ¿no? O sea, tú sabes en qué querés invertir tu vida, porque el que emprende tiene que decidir y tener una apuesta de vida muy importante, ¿no? Y eso conocerlo desde el vamos, por supuesto. Claro, claro. Bueno, justamente hoy dentro de las organizaciones que están llevando adelante este evento, hablábamos de OMEU, y OMEU tiene su programa, ¿no? De capacitación para emprendedoras y de acompañamiento, y que recorren además todo el Uruguay, porque a veces también en este país que no es muy grande en cuanto a la geografía, tendemos a centralizar todo en Montevideo, área metropolitana, y no obstante hay muchas mujeres que están emprendiendo en diferentes rincones del Uruguay, y sé que a través de ese contacto con OMEU también han conocido mujeres con emprendimientos en diferentes rinconcitos, a veces en pueblos, Sí, en sí. localidades muy pequeñas, ¿no? Que están haciendo Sí, sí. cosas muy grandes en cuanto a lo que le implica el realizarlas. Sí, sí. Y además señalar lo que muy bien puso sobre la mesa Mercedes, ¿no? O sea, cuando una llega a determinada edad, como es en mi caso, y es mujer, en realidad no nos encontramos con que la gente dice, uy, mirá, qué fantástico, esta persona vivió 73 años, me voy a acercar. No, 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 eso no existe. No existe porque esa intersección es bastante complicada. Y bueno, mis plateados, mis canas plateadas tienen que ver con ese poder mostrar y no disimular en realidad, sino que los tengo, que los disfruto y que soy capaz en realidad de apoyar a otras personas para que puedan en realidad llegar bien. Y Mercedes destacaba una cosa que es importante, la preparación. No podemos esperar al último momento para darnos cuenta que tenemos 65 y nos tenemos que jubilar y el mundo se nos termina. No, tenemos que venir felices a esta etapa de la vida para el disfrute, para el goce, para hacer cosas que nos gustan. ¿Sí? No existe el otro ya lo hicimos, ¿no? Entonces capaz que eso también es un buen acompañamiento para aquellos que decidan emprender o los que decidan emprender el camino difícil, digamos, ¿no? Tirarse a la piscina, pero que haya agua y que hay muchos que van a estar ayudando a nadar, ¿no? Y será importante, ¿no? Esa comunidad, ese ecosistema que mencionabas más temprano y que se ha ido desarrollando en Uruguay. Exacto, exacto. Y quizás en el visibilizar un aspecto que es bien importante, y es que las mujeres mayores, las que ya peinamos canas, y eso que yo tengo una profesión atrás y en fin, tengo un buen respaldo, y estoy físicamente bien, sana, económica, etc. Pero en realidad no es fácil insertarse socialmente en las instituciones, en las organizaciones, ¿eh? O sea, eso que transmitió Mercedes y que yo vuelvo a transmitir, es real. Nos ven y dicen, wow. Y ni te digo si mencionamos jubilada, no jubilados, jubilada. ¿Sí? Bueno, ahí ya se terminó todo, se acabó, se apagó la radio. ¿Sí? Claro. Entonces,
hay como que generar espacios para visibilizar estas realidades, no solamente para hablarlas, ¿no? Sino para tomar conciencia, para no generar falsas expectativas, porque hay muchos programas de reciclar o de reencauzar, y después resulta que los cargos para mujeres de más 50, ya no estoy hablando de más 70, de más 50 no aparecen, ¿sí? Entonces como que es muy importante, en primer lugar, como mencionaba Mónica, la independencia económica es fundamental. Prepararse para ser independientes en esta edad, más fundamental todavía, y no olvidarnos. Y además llegar sanas, saludables y con ganas de seguir aportando y con ganas de seguir recibiendo. Ese es otro mito. Los adultos mayores no estamos cerrados, somos reflexibles. Yo creo que hay como siempre las excepciones, pero en general venimos más maleables, con más resiliencia. Entonces podemos aceptar otras cosas, otras posturas, otras posiciones, en fin. Sí, vos sabés que escuchándolas a todas, ¿no? Mientras cada una iba exponiendo desde su lugar, digo, cuánta información, cuánto queda para pensar y también como motor para seguir adelante, ¿no? Cada una de nosotras desde nuestro lugar, las que estamos como participantes, como espectadoras, poder echar a andar esos lazos, esa pequeña acción, pequeña entre comillas, ¿no? Que podamos realizar, ese participar también de las organizaciones y movimientos que están realizando este tipo de iniciativas, como para poder seguir haciendo camino. Y vos mencionabas algo respecto a la jubilación. Alejandra, una cortita. Por ejemplo, que es facilísimo. Tú llenas un formulario en la web, o sea, eso me ocurrió en la pandemia, que todo era web, ¿no? Entonces decía, cargo que ocupa empresa, y yo, ya la quedé. No tengo empresa, en definitiva tuve, pero no estoy activa, ¿no? Entonces, bueno, me voy a encontrar una forma de saltear esas dificultades y poder entrar, porque es una forma de discriminar, o estás activa laboralmente o no participas. Claro. Participé mucho, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno, es parte, ¿no? Es parte, eso que estás diciendo, esa visibilización es el punto inicial para ir cambiando cosas, que a veces tal vez quien arma el formulario lo arma ya como algo mecánico y no está atento, pará. Entonces, insistir, visibilizar, hace que cuando alguien vaya a armar el formulario diga, no, pará, esto acá no va. Va formulado de otra manera, ¿no? Y esos pequeños, otra cosa. Claro, otras opciones. Vos mencionabas recién el tema del avance de la edad, de por ahí el dejar de trabajar, el tema de la jubilación. Y ahí se encuentran varias cosas, ¿no? Y también es importante porque estamos en un mundo dinámico donde también el tema del perfil jubilado y de lo que es el sistema jubilatorio está en medio de un cambio importante que se veía venir porque hay mayor cantidad de personas en edad jubilatoria que de personas por ahí trabajando. Entonces se desbalancea. Exacto. Y hay que pensar también en el tema de ir previendo lo que va a ser la jubilación, ¿no? Más allá de lo que el Estado, la SAFAP, en este caso, que es lo que funciona aquí en Uruguay, nos puedan brindar, cómo nosotros podemos ir previendo eso. Y ahí entra el tema de la inversión, ¿no? Que sería como para cerrar nuevo perfil también que estás realizando como inversora de impacto, y nos gustaría que nos contaras acerca de eso. Perfecto, ese es el perfil de inversora de impacto, me tiene fascinada, en realidad, sí. En realidad, como yo les contaba, yo invertí siempre en mí, o sea que no era ninguna novedad ahora pasar, y en realidad cuando invertí, cuando tenía mi empresa, siempre dije, a mí me encantaría poder invertir hoy en otras empresas uruguayas, ¿no? En la bolsa con aspectos que ni conocía ni en dónde. Entonces, las primeras jugadas de inversión fueron mías, o sea, asumir muchos riesgos conmigo. Y después pasó que, bueno, vi el llamado de Mujeres Inversoras, de Omeu Social Lab, y cuando lo vi, me acuerdo, estaba mirando Twitter, ahí leí y dije, no, debe ser para emprendedoras, como siempre, ¿no? Entonces dije, no, inversoras. Leí de vuelta una segunda lectura, dije, ya está, ya me presento. Vine a la computadora, me presenté, fui, y bueno, y dije, me olvidé si salgo, si no. Y bueno, ¿cuál fue la sorpresa? Que sí, que podía hacer yo. Ahí, bueno,
como que se unió todo, o sea, me daban capacitación, me podían poner en contacto con emprendedoras y además quedaba como enganchada en ese mundo que a mí me encantaba poder entrar y poder invertir en realidad en la economía real, en proyectos que están marchando. Pensar en Grande también me contactó con una emprendedora de un proyecto para adultos mayores, o sea que en realidad ese es un camino que me fascina porque tiene un impacto social importante y tiene un aspecto de poder entregar y poder devolver a la sociedad lo que nos dio en su momento, y eso nos hace, aparte nos deja contentos, nos engrandece, porque en definitiva a esta edad es lo que vamos dejando. Lo que vamos dejando es eso, ¿no? Poderlo transmitir y poderlos acompañar. Así que el mundo inversor me tiene contentísima. Se te nota, me encanta, me encanta. Bueno, esta es otra iniciativa también de las cuales ustedes se podrán informar. Ahora voy a repetir las redes sociales, tanto de Pensar en Grande como de OMEU, para que puedan buscar información también por allí, porque como decía recién María del Pilar, por ahí me inscribo, me llamarán, no me llamarán, me olvidé, ya me llamaron, ¿no? Entonces, el insistir, el estar informado, el estar en red, eso es muy, muy importante. María del Pilar, que tengas una excelente jornada. Ha sido un placer recibirte en estos minutos que hayas compartido tu experiencia y felicitarte por todo lo que estás haciendo. El placer a mí ha sido mío y bueno, los agradezco muchísimo a ti y a todos los participantes. Que tengas una buena jornada. Muchísimas gracias. Bueno, hemos disfrutado, creo yo, de ponentes realmente maravillosas, cada una desde su lugar, aportando. Como yo les digo, tomen nota. Yo por lo pronto siempre tengo acá, lo muestro, mi libretita y la lapicera, y voy tomando nota de alguna cifra, de algún disparador, de Simone de Beauvoir y lo que escribió y que compartía Mercedes, de alguna dirección de internet. Hagan eso, porque estos eventos lo que tienden es a eso, ¿no? A disparar en ustedes esas ganas de poder ir cambiando algunas cosas con las que no están conformes, siendo activas, siendo participantes, y también informarse a ver de quiénes en la vuelta, tanto aquí en Uruguay como en el resto de la región, están trabajando por estos temas. Bueno, todo tiene un final, todo termina, como dice la canción, y estamos cumpliendo con los tiempos. Habíamos prometido 1 hora y cuarto de evento y estamos llegando a eso. Gracias a todas las ponentes también por conservar ese cronograma. Gracias a todos entonces los que han estado detrás de cámaras apoyando este nuevo evento. Recuerden que les vamos a enviar un email donde ustedes van a recibir la posibilidad de participar en una encuesta anónima, muy breve, realmente muy breve, y ahí ustedes nos van a apoyar para poder seguir realizando eventos, ¿no? Así que es simplemente 30 segundos, un minutito que se van a tomar para responderla. Y algo muy importante, los que están acá en Uruguay, atención. Se viene un nuevo evento la próxima semana en formato híbrido, es decir, presencial y también online. El evento Platea Más, un evento inspiracional con speakers tanto a nivel nacional como internacional acerca de economía plateada, donde hablaremos de este y de otros temas relacionados con la longevidad. Si ustedes quieren reservar su lugar, lo pueden hacer a través de la web pensarengrande.com.uy. Reitero, pensarengrande.com.uy. Allí se van a enterar además de más eventos y convocatorias. Recuerden las redes sociales de OMEU, la Organización de Mujeres Empresarias, Emprendedoras y Ejecutivas de Uruguay, es @OMEU_UY, y la de Pensar en Grande es @pensarengrande.uy. Este evento queda grabado, entonces lo van a poder revivir cuando completen la encuesta. Ahí nos vamos a poner en contacto para enviarles el link. Gracias a ANDE, gracias al Banco HSBC y a FAPSURA. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta jornada. Hemos visto que, además quiero mandar un saludo grande a Gustavo también, que nos dejaba un aporte muy interesante acerca del tema de IT, ¿no? De la brecha digital entre mujeres y hombres. Este aporte de Gustavo, y por eso decía a todas y todos cuando empezaba, porque el público es bien diverso y eso nos encanta, los tomamos en cuenta para próximos eventos que vamos a realizar. Realmente un placer, que tengan una muy buena jornada y seguiremos hablando de longevidad con perspectiva de género. Hasta la próxima.